En Michoacán, los árboles no caen en silencio. Cada hectárea arrasada deja también cicatrices humanas. Niños que crecen entre motosierras, caminos abiertos por el saqueo y hogares sostenidos con leña o madera sin permiso. La tala ilegal no solo amenaza el ecosistema, está erosionando las condiciones de vida de la infancia rural sin que nadie, ni el Estado ni la sociedad, asuma plenamente la magnitud del daño. En Evangelio decidimos investigar cómo la deforestación, muchas veces asociada al crimen organizado o al cambio de uso de suelo, se cruza con la niñez en comunidades forestales. Lo que encontramos fue una cadena de omisiones, pobreza estructural y normalización del trabajo infantil, invisibilizada entre montañas y serranías. Acompáñeme a conocerlo. Cuando los bosques educan en silencio. Según datos de la Comisión Nacional Forestal, más de 66,000 hectáreas de cobertura forestal desaparecieron en Michoacán entre el 2024 y 2025. Buena parte de esa pérdida ocurrió en zonas de alta biodiversidad y con presencia de comunidades indígenas. Las causas son múltiples: tala clandestina, incendios provocados, expansión de monocultivos de aguacate y agave, entre otras. En estos mismos territorios, la infancia rural vive bajo un modelo de supervivencia. Niños que cargan troncos, recolectan ramas, cuidan brechas, observan y callan. La tala no solo afecta a su entorno físico, sino también configura su relación con el trabajo, con la autoridad, con la tierra. Crecen entre estructuras informales y redes que los absorben sin nombrarlos. En palabras de docentes rurales, primero dejan de venir a clases por unos días, luego por semanas. Algunos ya no regresan nunca. Sus familias dependen de la leña o de la madera, y ellos lo entienden desde muy temprano. La economía del despojo. La tala ilegal en Michoacán no es un fenómeno aislado ni marginal. Está integrada a sistemas económicos regionales. De acuerdo con Profepa, entre el 2018 y 2024 se registraron 1,497 denuncias formales por tala clandestina en el estado. Pero esta cifra representa apenas una fracción del volumen real. Muchos actos de deforestación ocurren sin ser reportados, protegidos por mecanismos de corrupción o pactos informales con autoridades comunales. Según estimaciones del Observatorio Nacional Ciudadano y la organización Reforestemos México, el mercado negro de madera en Michoacán genera ingresos de hasta 8,000 millones de pesos anuales, operando en su mayoría sin control fiscal y con mecanismos de legalización mediante facturas clonadas o amparos forestales falsos. Esta estructura no solo vulnera los ecosistemas, sino que convierte a comunidades empobrecidas, incluidos menores, en colaboradores de una cadena económica que se sostiene por omisión institucional. Buena parte de la madera extraída ilegalmente no sale en camiones nocturnos ni con violencia armada, sino con documentos falsificados dentro de rutas legales y con compradores que ignoran o eligen no preguntar su origen. En ese circuito, las familias rurales desempeñan un papel ambiguo, algunas como víctimas del despojo, otras como partícipes necesarios del sistema, y los niños como parte silenciosa del engranaje. Cambio de uso de suelo, cambio de vida. Uno de los principales motores de la deforestación en Michoacán es la transformación del bosque en cultivo de exportación. El aguacate, el agave y las berries encabezan esta nueva ola de monocultivos. El problema no es solo ambiental. La conversión de terrenos comunales en áreas de producción intensiva también redefine el trabajo infantil. En regiones como Tancítaro, Tingambato o Salvador Escalante, los menores dejan la escuela para incorporarse a tareas en huertas de aguacate o bien en fases de tala previa para su instalación. Las jornadas no están reguladas, el ingreso es precario y los riesgos son constantes. Algunos estudios ambientales documentan que hasta el 30% del cambio de uso del suelo ocurre sin autorización oficial. Y mientras eso ocurre, los programas sociales no alcanzan a compensar el ingreso que representa para las familias el involucramiento de sus hijos en estas actividades. Infancia sin bosque, futuro sin sombra. Los efectos sobre la niñez no son solo inmediatos, también son estructurales. En zonas deforestadas se reduce la captación de agua y aumenta el estrés hídrico. Disminuye la seguridad alimentaria al perderse cultivos asociados a los ciclos naturales. Aumenta la migración forzada y la desintegración de la comunidad. De acuerdo con resultados del Censo de Escuelas 2023 de la SEP, más de 120 escuelas primarias multigrado en zonas forestales de Michoacán reportaron una disminución en su matrícula superior al 30% respecto al ciclo anterior. Municipios como Ocampo, Tiquicheo y Sitzio figuran entre los más afectados. Las autoridades locales atribuyen parte de ese descenso a movilidad estacional por trabajo rural, un eufemismo que en muchos casos incluye a niños involucrados en tareas relacionadas con la tala o el acarreo de leña. Y cuando un niño crece sin acceso a escuela, sin espacios de juego, sin conexión con su entorno natural, el daño no se mide en kilómetros cuadrados, sino en generaciones perdidas. La educación ambiental, además, está ausente en las zonas de mayor saqueo. Mientras Michoacán promueve programas de reforestación con voluntarios urbanos o campañas escolares en ciudades, no hay una estrategia clara para formar conciencia en las regiones más afectadas.
¿Qué se ha intentado y qué no? Existen iniciativas positivas pero insuficientes. Monitoreos estatales han sumado más de 1000 denuncias y decomisos en 2025, pero no incluyen una estrategia de protección a la niñez. Las campañas de reforestación pública no contemplan mecanismos de participación infantil desde la experiencia rural. No existe ningún censo estatal de menores involucrados directa o indirectamente en la cadena de tala. Mientras tanto, las fiscalías ambientales operan con menos de 20 inspectores en campo para todo el estado, según reportes internos, y los DIF municipales carecen de protocolos para detectar trabajo infantil vinculado a actividades forestales. En contraste, con el avance de la tala y sus consecuencias sociales, ninguno de los programas federales prioritarios en Michoacán, como La Escuela es Nuestra o Jóvenes Construyendo el Futuro, incluye criterios específicos para comunidades con impacto ambiental crítico. Tampoco existen transferencias directas para niñas y niños afectados por el desplazamiento o trabajo rural ligado a la deforestación. El resultado es una doble exclusión, zonas depredadas que además quedan fuera del circuito de inversión social. En Michoacán, la defensa del bosque no puede seguir separada de la defensa de su infancia. De poco servirá sembrar árboles si no se garantiza que haya niños para cuidarlos, para habitarlos, para aprender a nombrarlos. El saqueo forestal avanza, pero lo hace también sobre los derechos de quienes deberían estar formándose entre libros y ramas, no entre sierras y silencios. Cada árbol talado sin control deja al estado más seco, más vulnerable, pero también más solo. Porque una infancia que crece viendo cómo desaparece su bosque sin que nadie lo impida, aprende a no esperar nada del futuro. Porque si no es por los árboles, que sea por los niños, pero que no se caigan los dos. Somos Evangelio y esto fue la lectura de hoy.